Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o en redes sociales. Y hoy vamos a hablar de un tema que habitualmente nos dejás en ese número. Nos preguntás sobre la acidez, sobre el reflujo gastroesofágico, ese ardor que aparece en el pecho y molesta tanto. ¿Qué consecuencias tiene si no lo tratamos? ¿Solo es utilizar un antiácido y no darle demasiada importancia? Bueno, vamos a consultar a un especialista que nos va a visitar en el programa de hoy. En el noticiero médico, un tema que habitualmente te hablamos, la inflamación crónica. ¿Cómo se relaciona con el insomnio? Otro de los factores que también hablamos mucho en este programa. Y todo eso está vinculado con la depresión. Quédate porque hay novedades en ese campo que nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. A mi lado tengo a la licenciada Mariana Kers, que también nos trae temas muy interesantes. ¿Cómo están? Bueno, siempre es un lujo volver a encontrarnos. Hoy les voy a hablar de un tema bastante complejo que tiene que ver con el autocuidado. ¿Sos una persona que se posterga? ¿Sos una persona que siempre está como pendiente de los demás? ¿A quién le es funcional que vos guardes tanto silencio? Y sobre todas las cosas, ¿qué es lo que guardás en tu mochila? En esa mochila donde tenés mucha autocrítica, donde no podés escucharte bien. Vamos a hablar de este tema. Y llega el momento de presentar a nuestro equipo, al panel de ADN Buena Salud. Lo hacemos con un fuerte aplauso. ¿Cómo anda el staff? Doctor Gabriel Lappman, nefrólogo, cardiólogo. Gracias, Mil. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que mucha gente me pregunta porque todo el mundo cree que la hipertensión arterial es una causa no primaria. Vamos a decir primaria es que es genética, ambiental, multifactorial. Pero también hay causas secundarias que son totalmente tratables y que de hecho es lo primero a descartar en diferentes tipos de hipertensos que llegan al consultorio y que no requieren a veces ni siquiera antihipertensión, sino que buscar la causa, causas renales, causas por ejemplo apnea del sueño. Bueno, vamos a ir ahondando en ese tipo de La gran mayoría causas. son causas primarias, pero hay un porcentaje importante. Sí, un 5%, entre un 5 y 10% es secundario y hay que ir a buscarlo como hipertensólogo. Sería de buena práctica descartar las secundarias para después decir, bueno, tenés una hipertensión primaria y ahí tenemos que hacer los tratamientos antihipertensivos y estilo de vida. Vamos a hablar también de valores, que es algo que habitualmente nos Fundamental. Sí, vamos a hablar de valores, vamos a actualizar ese tema, pues es muy importante que vos conozcas tus valores de presión arterial para saber si tenés riesgo o no de sufrir un evento a 10 años. Bueno, saludo ahora a nuestra Nutri, Delphi Zimmerman. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Cuál es tu tema de hoy? Hoy voy con un tema un poco diferenciar lo saludable de por ahí un objetivo más de descenso de peso. ¿Qué pasa con esto? Del otro lado, estoy comiendo bien, estoy comiendo saludable, sin embargo no puedo bajar de peso. Entonces vamos a ahondar un poco más en eso, en estrategias, otras cosas a tener en cuenta si estás en un objetivo de descenso de peso. Y no hablo simplemente por lo estético, Hablamos varias veces de que el exceso de peso, el exceso principalmente de grasa corporal es oxidativo y puede generar otras enfermedades. Entonces te voy a dar diferentes tips y cuestiones para que prestes atención que quizás se te están pasando para ayudar a cumplir tu objetivo. Esto es muy común. Estoy haciendo todo bien, me estoy matando. Estoy haciendo actividad física, hago la alimentación, la llevo a rajatabla y me estanqué, no bajo más. No tiene el efecto que tenía antes. ¿Eso vamos a tratar de entender? Vamos a tratar de entender eso y vamos a dar diferentes estrategias para que pueda retomar ese camino. Muy bien. El licenciado Marcelo Rabinovich, marca registrada. ¿Cómo anda? Muy bien, hoy tengo un tema que es dime con quién andas y te diré cómo hacer tu bienestar y el éxito no en tu vida. Epa. Muy bien. Está bien, es muy interesante. O sea, la compañía y cómo influye en tu salud y calidad de vida. Totalmente. Después de contar cómo me influyó estar con ustedes durante todo este programa. Espero que en forma positiva. Por supuesto, las sesiones de terapia aumentaron, mi psicóloga está contenta, pero... O sea, para tu psicóloga fue positivo. Por supuesto, la verdad que mejoraba su situación financiera, pero realmente es increíble cómo uno, de acuerdo al entorno con el cual está, tiene una influencia notable en lo que tiene que ver con tu bienestar, con tu expectativa de vida. Si vos estás con gente positiva y con gente ambiciosa, tiene relación con vos. Así como vos influís en tus amigos, vos te podés convertir en ellos. Voy a comentar desde la ciencia cómo ese círculo influye en vos. Es más, ayer fuimos a desayunar con el equipo y Delphi, ¿está bien? Que siempre está ahí comiendo cosas sanas. No sé quién compró unas facturas y yo vi que había un grupo que comió facturas y yo comí. Pero estaba lo de Delphi. Y Delphi me mandó en las redes al frente. No. Entonces, por un minuto, se hace cuando estaba con el eso. grupo de los que comían factura, yo dije, qué buen momento.
Y de pronto Delphi, Ahí que el es grupo te llevó a salir de tu dieta. Exactamente, exactamente. Pero Bueno. Delphi, que es una talibán, Te expuso. me expuso en las redes y puso disciplina versus motivación. Gracias. Bueno, Así vamos que, a pensar por qué es importante estos ejercicios de pensamiento lateral. bueno, vamos a hacer un ejercicio que es para estimular, obviamente, las neuronas, para la gente de mente que está del otro lado. Muy importante, presten atención. La idea es la siguiente. Acá Te hay veo dos con aviones. aviones. Dos aviones, ¿está bien? Sí. Así que tengo que agradecer a la producción porque realmente fueron De Buenos Aires a ver a dónde podían Ushuaia. conseguir esto. Tengo un avión que va a 600 millas por hora. Ok. ¿Está bien? ¿Por qué millas y no en kilómetros? Si kilómetros. nosotros hablamos de... Yo tengo mucho. A ver, ustedes son más de cabotaje. Yo soy internacional y a nivel internacional hablamos de millas. ¿Está Ok, bien? dale. ¿Listo? Yo no cuestiono si hablan de libras o cosas por el estilo. Bueno, 600 millas por hora Sí. y este va a 500 millas por hora. Ok. ¿Está bien? Parte de Ushuaia, este avión, y el otro parte de Buenos Aires. Van en sentido contrario. O sea, el que está en Buenos Aires quiere ir a Ushuaia, va a ir a Ushuaia, y el que está en Ushuaia va a Buenos Aires. ¿Está algo bien? Sí. Bueno, mi pregunta es, en el momento en que se cruzan los aviones, Sí. ¿cuál es el que está más cerca de Buenos Aires? Rápido. El de acá. Ella dice el de 500 millas por hora. Vos, José... Me parece que también, ¿eh? Y se van a ¿Sí? cruzar a la mitad y uno va más lento, va a estar más cerca de... ¿Salen al mismo tiempo? No, o sea, salen al mismo Salen tiempo. al mismo este tiempo, de uno va a 500 esta millas por hora. 600 por hora. Y la pregunta es, ¿cuál es el que está más cerca de Buenos Aires cuando se cruzan? ¿Y el de allá? Bien, Milton. Bueno, vamos con el equipo. Vamos, el equipo. ¡Un desastre! ¡Un desastre! No. Cuando se cruzan, en el momento que se cruzan, están en la misma distancia de Buenos Aires. ¿Y ¿Se entonces? entiende? Cuando el avión se cruza, no importa si es acá o allá, donde se cruzan, los dos están a la misma distancia de Buenos Aires. Ese es correcto. Buenos Aires. ¿Eh? Es Ese es correcto. Buenos Aires. Es No, correcto, eso es tiene Ushuaia. razón, marca registrada. Pero te voy a explicar esto. No Esto- en el momento que se cruzan, juntan, están a la misma distancia. Están a la misma Es distancia. correcto. Están a la misma distancia. Ganó marca registrada esta vez. Tiene razón, marca. Ahí Sí, está. señor. Espera, Sí, voy a señor. hacer- Tenés razón. ¿Tengo razón? Sí, Bueno, grabalo todo. Lo voy a queda. grabar y lo voy a mandar a las redes. Queda, Listo. queda grabado, tuvo razón, marca registrada. Nos vamos ya a ver el informe sobre acidez y reflujo. La acidez y el reflujo son problemas de salud comunes que afectan a millones de personas. La acidez se refiere a la sensación de ardor o dolor en el pecho y la garganta, mientras que el reflujo es el flujo estomacal ácido hacia el esófago. Las causas de ambos pueden variar, pero algunas de las más comunes son el sobrepeso, la debilidad del esfínter esofágico, el embarazo y la alimentación. Los síntomas que provocan pueden ser ardor o dolor en el pecho, regurgitación, dificultad para tragar y tos. La prevención es clave para reducir el riesgo de padecer acidez y reflujo. Algunas medidas que se pueden tomar son mantener un peso saludable, evitar alimentos desencadenantes, comer porciones pequeñas y no acostarse después de comer. La acidez y el reflujo pueden ser tratados con un cambio en la dieta, medicamentos o, en casos graves, cirugía. Y para desarrollar este tema, contamos con la visita del doctor Horacio Rubio, que es gastroenterólogo, expresidente de la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva. Muchas gracias, Horacio, por tu visita. No, por favor, es un gusto. Para tratar de explicar esto, ¿cómo explicarías el tema de la acidez y el reflujo? ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos? No, el reflujo es algo general. Es decir, el reflujo es el paso del contenido gástrico o gástrico-duodenal hacia el esófago, es decir, de lejos hacia lo proximal. Ustedes saben, el esófago es el conducto que va desde la faringe o desde la boca hasta el estómago. Y el estómago es lo que continúa, es decir, que el reflujo es cuando el contenido gástrico sube y pasa al esófago, que no es el lugar habitual del contenido gástrico, y eso, si bien en una medida mínima es normal, cuando se percibe o cuando es un exceso, es molesto, se siente y puede causar daño. ¿Hay una mayor frecuencia de estos cuadros en la actualidad? Sí, evidentemente es hoy en día tal vez de la patología de esófago y de estómago lo más frecuente. Por ejemplo, si uno se acuerda 20, 30 años atrás, uno iba a una sala de cirugía, la mitad de los pacientes eran operados de úlcera gastroduodenal. Hoy en día, internado en una sala de cirugía o de clínica por operado por úlcera, casi no existe.
por los medicamentos, porque la gente rápidamente se medica. En cambio, casi 1 de cada 4 personas tiene reflujo, percibe reflujo. Y eso es muy importante porque eso se asocia con un montón de consecuencias fuera de la incomodidad, ¿no? ¿Hay alguna predisposición o características que hacen que esto sea más Bueno, frecuente en sí, uno? por ejemplo, la hernia hiatal, que todo el mundo ha escuchado hablar. ¿Qué es la hernia hiatal? Es un cambio de la posición del estómago en relación al diafragma. Es decir, el diafragma divide el abdomen del tórax. Ese músculo que divide estas dos cavidades justamente a veces permite el pasaje del estómago que debería estar en la cavidad de abajo, en el abdomen, hacia el tórax. Entonces, al estar en el tórax, favorece el reflujo. Le doy lugar al equipo que se sume con sus preguntas, el doctor Gabriel Lapman. A ver, Gaby. Doctor, ¿hay una asociación entre los hábitos que estamos viendo hoy en la población y la aparición de este reflujo, de esta acidez en edades más jóvenes? Digo, ultraprocesados, esto del consumo de alcohol tan chico. ¿Qué está viendo usted en el consultorio? Evidentemente sí, es decir, es lo que nos pasa en general en la mayoría de las patologías del, entre comillas, desarrollo, ¿no? La obesidad, comidas elaboradas, comidas grasas favorecen el reflujo, la falta de actividad física, todo eso favorece notoriamente el reflujo, sí, sin ninguna duda. ¿Y mucha automedicación, digamos, de la población? Sí, evidentemente el reflujo y la acidez, el reflujo no es lo mismo que la acidez. Acidez es sentir ardor. Reflujo es percibir que algo sube y invade el esófago. Son cosas distintas, pero eso tiene que ver, y eso todo empeora con alcohol, con antiinflamatorios o aspirinas, con exceso de café y con exceso de grasas. Todo esto empeora francamente. Uno cuando empieza a sentir estos síntomas, este ardor o que la comida sube, es la consulta, la importancia que tiene. ¿Qué pasa si esto no lo tratamos adecuadamente? Yo creo que el episodio muy esporádico, relacionado evidentemente con una comida, es decir, uno tuvo un casamiento y tomó un poquito de más y el día siguiente tiene reflujo, tiene acidez, es una cosa, pero la persistencia de un síntoma es muy importante consultar. Es decir, y no es una cosa por que queda bien decirlo o porque, bueno, pero es muy importante porque hay poca relación entre lo que uno siente y lo que pasa realmente adentro. Por ejemplo, hay gente que siente alguna vez un reflujo y uno le hace una endoscopía y ve una tremenda úlcera en el esófago. Y hay personas que nunca sintieron nada y que también tienen una úlcera muy importante. ¿Hay reflujo asintomático? Hay reflujo asintomático, sí, y es normal. Pero lo que cada uno siente es muy variable. Es decir, lo que uno siente no va en correlación con la gravedad. Puede sentir poco y tener un esófago muy dañado, o puede sentir muchísimo reflujo en cuanto a síntomas y apenas tener un esófago un poquito inflamadito, coloradito. Las consecuencias de esto, si no se trata, que es la úlcera, el cáncer. Las consecuencias son importantes. El reflujo puede traer desde la incomodidad hasta lo que se llama esofagitis, o sea, inflamación de la mucosa del esófago que no está preparada a vivir en esa acidez, que sí el estómago está preparado, pero el esófago no. Entonces, eso puede dañar y producir esofagitis. La esofagitis grave se produce que se cierre el esófago, y como un tubo que se cierra, llega un momento que no permite la comida, no permite alimentarse, y son pacientes que tienen que o dilatarse por medio de endoscopía o por instrumental, o que tienen que operarse, o producen úlceras, y el reflujo crónico permanente con daño esofágico predispone a los cánceres de esófago más frecuentes en el mundo occidental y que van en aumento, y que probablemente sea de los pocos cánceres que en la población mundial se incrementan y van aumentando notoriamente, que es el cáncer del tercio inferior del esófago,
y el cáncer de la unión del esófago y del estómago. Doctor Horacio Rubio, para ir cerrando esta nota, me gustaría un mensaje final a quienes nos están viendo del otro lado. El mensaje final es que consulten porque esto desgraciadamente no hay mucha manera de manejarlo solo. Es decir, el paciente que siente reflujo reiterado, no como una cosa ocasional, muy relacionado con la comida, tiene que ser evaluado y hay muchas técnicas para evaluarlo. Es relativamente sencillo, pero hay que saber lo que siente si corresponde a un daño en curso, en evolución o no. Y eso significa algo totalmente distinto, porque en un caso uno atiende un síntoma que, bueno, lo puede manejar bastante livianamente, pero en muchos casos necesita medicación realmente muy potente y por un tiempo muy, muy prolongado. Muchas gracias, doctor Horacio Rubio, gastroenterólogo, presidente de la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos mandan al número de WhatsApp o a las redes sociales. Te quiero ver, te quiero leer, a ver si aparece tu pregunta. Mi esposo no está pasando un buen momento anímico y le aconsejé un psicólogo, pero él no cree en la psicología. ¿Cómo logro que vaya? No cree en la psicología. Qué difícil, ¿eh? Hay un dicho que dice que cuando uno no quiere, dos no puedan. Ahora, es interesante porque a veces pasa cotidianamente que tenés personas que de pronto reconocen que hay un problema, pero de pronto creen que si va a hablar con un amigo es lo mismo, el médico, pero hay ciertas cuestiones que la verdad son para hablar con un profesional. Lo que me parece que es fundamental es que uno pueda mostrar que no tiene ningún efecto adverso. O sea, no es que si uno va, concretamente después va a tener algún tipo, digamos, de secuela respecto a este tema. Yo creo que acá lo importante es cuando uno le puede mostrar que lo que le está ocurriendo a esa persona concretamente tiene consecuencia en todo el grupo que lo rodea, y a veces uno apela a los amigos. Viste que a veces cuando... Sí, hablo con mi amigo, sí. ¿Para qué quiero ir al psicólogo si me escucha mi amigo? Pero por ejemplo, si yo quiero que Gaby consulte, bien, y yo veo que no te respuesta, es muy común que uno hable con los amigos de Gaby para decirle que estoy preocupada y que me gustaría que ellos también me ayuden, obviamente, a que Gaby pueda ir. ¿Se entiende? Porque puede ser que cuando Gaby escucha que su pareja... O sea, vos decís que el núcleo... Es fundamental. Y que está vinculado a tu columna de hoy. Exactamente, por eso también lo estoy comentando, pero porque también está bueno cuando decís, pará, me lo dice mi pareja, me lo dicen mis amigos, etcétera, bueno, evidentemente quiero ir. O la psicológica, que empiecen a contar, ay, estoy haciendo terapia, me está yendo re bien, me reayuda. Como que si todos empiezan a decir eso. Es buena esa, es buena, pero también es cierto que cuando uno probó otras opciones y ves que no tuviste respuesta, también ahí es donde uno dice, bueno, si probaste esto no funcionó, ¿qué tiene de malo ir a hacer la consulta? Pero es muy común que a veces los prejuicios hacen que la gente retrase la visita al psicólogo y que al final la gente termine conviviendo con algo que se puede resolver. Bien, vamos ahora ya con la columna de la licenciada Mariana Kers. Mira que me traje esta mochila hoy, porque quiero que hablemos de un tema que es bastante polémico y que estoy segura de que te debe pasar. Esto de postergarnos. ¿Cómo trabajás tu amor propio? Viste que acá en este programa siempre hablamos mucho de ejercitar nuestra memoria, trabajar mucho las emociones. También hablamos de la comida, la alimentación, los hábitos. Y hay un tema que dentro de todo este circuito también es clave, que es cómo nos cuidamos. La realidad es que en general estamos entrenados o entrenadas para no hablar, no contestar, quedarnos calladitos, y eso a alguien le debe servir. Seguramente ese silencio le es funcional a alguna persona. Así que la primera palabra que vamos a poner en nuestra mochila es esta: silencio. Y cuando pensamos en silencio, también tenemos que pensar esto que les acabo de decir. ¿A quién le es funcional que yo no diga nada? Esto lo voy a hacer un bollito así y lo voy a guardar acá en esta mochila, porque es una de las cosas que más me empiezan a pesar. Por otro lado, ¿cuánto cuido de mí? ¿Qué pasa con estas acciones que hago que no tienen que ver con el autocuidado, sino por el contrario, con el autoolvido? ¿Me acuerdo de mí? ¿Estoy consciente de mí en cada momento? ¿O simplemente digo que sí para no molestar a los demás? También un bollito. ¿Qué pasa cuando me equivoco? Cuando pasa algo, una situación cotidiana y soy
cruel conmigo misma, cuando me hablo mal a mí. Entonces también la crueldad es una palabra que vamos a poner en esta mochila, porque a veces cuando nos autodefinimos, también nos definimos con estos términos que no son saludables para nosotras y que hacen mucho daño. También acá, bollito en la mochila. Fíjense cómo esto que venía sin absolutamente nada, de golpe empieza a pesar y nos duele, nos empieza a generar mucho malestar. ¿Qué pasa con esto de no poder decir que no? A todo le digo que sí, necesito que me necesiten. Bueno, ¿qué me pasa con esto también, no? Esta necesidad de ser necesitada, de que otra persona todo el tiempo dependa de mí. También lo voy a poner acá, esta dependencia. Porque también lo que busco es que con esa dependencia sea funcional a otra u otras personas. Todo esto que estoy haciendo lo hago bollo y bollo y bollo y lo voy metiendo en esta mochila que hace que cada vez me pese más. Y así es como esta mochila que vino de nacimiento vacía, fíjense lo que pesa ahora. Todo lo que generé yo misma, fui aprendiendo, me fueron enseñando y nadie me dijo que de a poquito yo puedo empezar a vaciar esa mochila. Porque seguramente mi silencio, mi autoolvido, la crueldad, esto sí que repito y repito, esta dependencia emocional, le es funcional a alguien, probablemente también a mí. Pero si yo no aprendo y no ejercito de a poquito a sacar algunas cuestiones de esta mochila, lo más probable es que cada vez me cueste más vivir así. Los invito a hacer un ejercicio muy sencillo. Hagan algo parecido. Agarren cualquier mochila que tengan en casa y sosténganla. Así, un ratito. Un ratito la puedo sostener, otro ratito también. Pero si yo sostengo esto durante mucho tiempo, en algún momento me empieza a pesar. Y a pesar, y a pesar, y cada vez me va a costar más sostenerlo. Esto es exactamente igual. En algún momento tengo que empezar, sí o sí, a deshacerme de alguna de estas creencias que me dijeron que tenía que tener. Entonces, quizás alguna vez puedo sacar el autoolvido y empezar a reemplazarlo por acciones valiosas para mí, sin sacar todo de golpe, porque eso no lo voy a poder hacer. Pero de a poquito empezar a cuidarme y esta dependencia a lo mejor empieza a desaparecer o este sí empieza a convertirse en algunos no. Y a lo mejor de a poquito también puedo sacar de acá esta crueldad que tengo hacia mí cuando me salen mal las cosas y me refiero de forma tan fea hacia mí mismo. Esto también lo puedo sacar. Siempre de a poco, un paso a la vez, pero la mochila ya va pesando mucho menos. Y cuando logro sacar, por ejemplo, el silencio y puedo poner en palabras lo que necesito, esta mochila ya no pesa. Genial, Mariana, importantísimo el amor propio, el autocuidado. Vamos ya con las noticias y este trabajo que vincula insomnio, inflamación y depresión. Un nuevo estudio científico publicado en la revista estadounidense JAMA Psychiatry encontró que las personas que sufren de insomnio y niveles elevados de inflamación en el cuerpo tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar depresión. Los investigadores señalan que no se trata solo de la falta de sueño, sino de cómo está combinada con una respuesta inflamatoria anormal que puede alterar el equilibrio químico del cerebro y afectar negativamente el estado de ánimo. Este hallazgo refuerza la idea de que la salud mental, el sueño y el sistema inmunológico están profundamente conectados. Según los expertos, mejorar la calidad del sueño podría ayudar a reducir la inflamación y, a su vez, proteger contra trastornos depresivos. Los especialistas recomiendan acudir a profesionales si el insomnio es persistente, ya que tratarlo a tiempo podría ser clave para prevenir problemas de salud mental. Es un círculo vicioso y esta inflamación, que es el principal factor de riesgo de la modernidad, que se encuentra potenciada por nuestros hábitos, por la malnutrición que llevamos, por la obesidad y sobrepeso, por nuestro estilo de vida sedentario, todo eso nos va inflamando de a poco. Y si a eso le sumamos un mal descanso, termina teniendo consecuencias incluso en nuestro estado de ánimo. Fíjate qué interesante lo del sueño, ¿no? Porque mucha gente no asociaba el sueño con la inflamación, pero también sabemos de que dormir menos te hace consumir más calorías, porque te levantás a la noche y lo que haces es picar, ¿no? Diferentes ultraprocesados, eso genera insulinoresistencia, genera también aumento de la presión arterial y ese es el círculo vicioso de esta inflamación, depresión, trastornos inmunológicos. Pero voy a hablar también de algo que puede llegar a ayudar. Viste que en algún momento se hablaba de la serotonina, ¿no? Como un neurotransmisor clave para el descanso reparador, para la disminución del estrés, para el control del ánimo. Pero sabes que la serotonina tiene un antecesor que es clave, que es la
el 5-HTP, el triptofano purificado. Y hoy en día mucha gente no consume estos alimentos ricos en triptofano, como puede ser el cacao amargo o diferentes alimentos como los frutos secos. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces suplementamos el 5-HTP como Activament 5-HTP para ayudar a un descanso reparador en casos de insomnios leves, en el que corrigiendo, ¿no?, toda la higiene del sueño, que se llama la habitación, los celulares, las pantallas, la temperatura, el agregado de Activament 5-HTP se asoció con mejor descanso, mejor manejo del ánimo, no estoy hablando de depresión, pero sí del ánimo, y también, ¿sabes qué? Hay estudios de Neurology sobre migrañas y 5-HTP. ¿Por qué? Porque ese 5-HTP se convierte en nuestro intestino en serotonina, y al elevar la concentración de serotonina mejoramos el descanso, el estrés y el ánimo. O sea, estamos hablando de un activo nutricional que interviene en el eje central de estos dos factores que nos marca el trabajo. El descanso por un lado y el estado de ánimo. Ahí es donde entra este Activament 5-HTP como precursor de la serotonina. Y es fundamental porque junto a los hábitos, el primer paso lo hemos marcado, siempre tiene que venir de la mano de la nutrición. Y este activo cuenta con muchísima evidencia en este segmento de darnos esa calidad de vida que necesitamos con un buen descanso. Sí, la verdad que la evidencia científica sobre el 5-HTP es muy robusta. Generalmente por la noche, si lo tomás una hora antes aproximadamente, puedes complementar también con magnesio quelatado, vas a poder ayudar a inducir el descanso. Ahora, también se puede tomar por la mañana. En ese caso se puede combinar con fenilalanina, fenil-up se consigue en farmacias también, pero esa doble combinación puede ayudar mucho a mejorar el humor y el ánimo. No estoy hablando de depresión claramente, no. Si el problema es depresión tienes que verlo con un psicólogo, un psiquiatra y ahí ver si requerís otro tipo de terapéutica, pero esta distimia general que vemos en la población puede ser muy bien llevada con Activament 5-HTP por la mañana, que no te va a dar sueño, lo que va a hacer es darte esa serotonina que te va a ayudar a mejorar el ánimo. Con el aporte en la mañana lo que se ha visto en los trabajos es que además de mejorar el estado de ánimo, te ayuda con la concentración, a focalizar. Y en la noche el aporte de Activament se relaciona más que nada con el descanso por esa acción dual que tiene este nutriente. Pero, bueno, vos mencionaste la dextrofenilalanina, que es otro precursor. Sí. O sea, está bueno poder trabajar con precursores a partir de nutrientes y que tengan un impacto en mejorar el estado de ánimo antes de el antidepresivo, que es una herramienta que contamos y que en muchos casos es útil. Sí, es muy útil. La verdad es que hoy sabemos que si cambiamos nuestro estilo de vida y mejoramos la nutrición y luego suplementamos con nutrientes originales, de calidad, con evidencia científica, podemos hacer mucho antes de entrar a terapéutica farmacológica. Entonces, el Activament 5-HTP tiene función especialmente en concentración, mejora el ánimo, el estrés y el descanso reparador, según muchos estudios científicos que realmente son muy interesantes. De hecho, revistas tan prestigiosas como Neurology lo utiliza el 5-HTP como coadyuvante en el tratamiento de migrañas. Bárbaro, Gaby. Tenemos que ir a un breve corte. Enseguida volvemos hablando de hipertensión arterial, causas secundarias, obesidad y sobrepeso. Te cuesta, estás estancada, haces todo, cumplís la dieta, vas al gimnasio, pero no bajás de peso. Y también vamos a hablar de cómo influye tu círculo íntimo en tu calidad de vida. Quédate que ya volvemos con más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. Te adelantamos que íbamos a hablar de obesidad y sobrepeso y esa pregunta habitual que recibimos de estoy haciendo todo bien, pero no bajo. ¿Qué es lo que está pasando? A mi lado, la licenciada Delfina Zimmerman para tratar de encontrar una respuesta a esto. Bueno, hablamos varias veces de esto. No es solo lo que comemos a la hora, digamos, de que esto impacte tanto en nuestra salud como en nuestra composición corporal, sino
cómo lo comemos o cómo están las otras bases, ¿no? Porque la verdad que el estilo de vida, la composición corporal es en realidad una mesa con varias patas y por más de que tengamos una pata súper fuerte que puede ser la alimentación saludable, que es un gran paso y está buenísimo arrancar por ahí, si las otras patas no están firmes, no se va a sostener la mesa o no voy a encontrar resultados, digamos. Hay que entender a la obesidad y sobrepeso como un factor multicausal y hay que identificarlo porque en cada uno predomina alguno en particular. Por eso es tan importante el diagnóstico y la consulta. Descartar determinadas cuestiones orgánicas que puedan estar predominando, factores metabólicos, el hipotiroidismo, si lo estás manejando bien, si hay alguna causa orgánica como una diabetes presente y con diagnóstico, su manejo, si hay trastornos depresivos asociados a esto también puede tener un impacto, pero vamos a ir desarrollando lo más habitual, lo relacionado a la alimentación, lo relacionado a los hábitos de vida. Bueno, a ver, primer punto y algo que quizás parece no tan importante, pero les prometo que para lograr un descenso de grasa, una mejora en la composición corporal es clave y va a ser uno de los principales aliados para sostenerlo, es el descanso y el manejo del estrés. Cuando nosotros no dormimos la cantidad de horas suficiente o no hacemos un buen descanso, en primer lugar esa energía que el cuerpo le va a faltar por dormir mal, la va a empezar a buscar en los alimentos. Entonces ahí quizás es en cantidades o en elección de alimentos vamos a empezar a perder el control y quizás consumir más de lo que deberíamos para nuestro objetivo. Cambian lo que son también las hormonas, la leptina y la grelina, que son las que miden saciedad y hambre, están como desreguladas, entonces tampoco resulta. Y el cuerpo hace algo que se llama modo ahorro, lo mismo que hace el celular. Es como que esa energía que le está faltando de algún lado la empieza a guardar. ¿Y cómo guarda el cuerpo la energía? Como grasa. Entonces ahí sí se ve afectado lo que es la composición corporal. Sí, vos mencionabas el estrés libera y genera una hormona en particular que es el cortisol, que tiende a depositar grasa. Por eso es tan importante considerarlo y es el primero de los puntos a tener en cuenta. Hay una placa para ir acompañando este desarrollo que estamos haciendo. Vamos a ver la primera de las causas que tenemos que tener en cuenta y además del manejo del estrés y el descanso aparecen las porciones, la actividad física y la resistencia a la insulina. Vamos con las porciones, porque esto puede ser un error a veces habitual. Esto es un tema que no quiero que se confunda porque, a ver, hay una diferencia entre lo que es saludable y lo que quizás es pertinente para una dieta o para un resultado en composición corporal. Entonces, no quiere decir que haya que demonificar alimentos, pero sí tener en cuenta que si querés bajar de peso y te está costando, también tenés que tener en cuenta las porciones o el tipo de ingredientes que estás utilizando y ponernos un poco más en detalle de esto. Entonces, por ejemplo, el primer grupo, y acá hay un error muy que se repite mucho, que es el tema, por ejemplo, de los frutos secos. Obviamente las Nutris recomendamos los frutos secos, que es una grasa saludable, que aporta proteína, que te da saciedad, está buenísimo. Ahora, el fruto seco no deja de ser una grasa y su índice, o sea, su contenido calórico es alto, o sea, aporta mucha energía por porción. Es energía buena, pero no deja de ser energía. Entonces, la porción del fruto seco o de las grasas saludables va a pasar con la palta, va a pasar con las semillas, va a pasar con los aceites que condimentemos. Hay que medirla, ¿sí? Hay que tenerla en cuenta. No es lo mismo esto, que es un bowl de frutos secos, que esto, que también es un bowl de frutos secos. Pero energéticamente esto tiene más o menos 100, 120. A ver, mira, ahí está. 100, 120 y esto puede pasar las 300, 400 calorías, que es una comida principal. Estamos hablando de un alimento sano, saludable, que el control, la cantidad, va a influir. Influye en cómo va a estar o cómo va a resultar ese tratamiento para lograr el peso que estás buscando y que necesitas para tu salud. Bien, eso es un ejemplo, lo mismo va a pasar con la palta, quizás si yo me como una palta por comida voy a estar aumentando mucho la energía de mis comidas. Acá veo un plato, por ejemplo, también lo mismo. Este es otro ejemplo. Pollo y verduras, vegetales. Porque uno dice, quizás uno recomienda en plan y dice, bueno, estaría bueno, no sé, una proteína con vegetales, pollo con vegetales. Los dos son pollo con vegetales, ¿sí? Ahora, si yo estoy buscando un objetivo de descenso de grasa, no es lo mismo esto que esto. Y no por un día, si salgo a comer un día afuera y encuentro esta opción está bárbaro, pero si yo todos los días consumo esto, estoy quizás pasándome los hidratos, pasándome de las grasas y consumiendo mucha más energía. Entonces, el tipo de proteínas que elijo que sean más magras, magra es que tengan menos grasa. Entonces, elegir cortes magros, medir la porción, por más de que sean vegetales o alimentos saludables, mucha cantidad de papa,
va a ser un exceso de energía. Y estamos acá hablando de llevar una alimentación completa, equilibrada, comer bien y suficiente. El tema es no pasarse del otro lado, porque uno de los temas que habitualmente también se da es empezar a llevar dietas muy restrictivas, en donde nos vamos a un extremo, empezamos a no comer nada, y eso también con el tiempo genera que no bajes de peso, porque al principio vas a bajar, pero si empezás a reducir tu porción al extremo, cada vez vas a necesitar menos para que cumpla un efecto, porque tu metabolismo se va adaptando. Sí, el famoso modo ahorro que hablamos antes. No, por eso aclaramos que obviamente comer saludable está buenísimo, simplemente son estrategias para poder lograr tu objetivo y no frustrarse en el intento, que tampoco está bueno cuando uno, además, por una cuestión de salud, también es importante controlar la grasa corporal. Y acá va el tercer punto, y con esto está bueno de estas porciones que estamos midiendo, el tema de la fruta. La fruta. La fruta, que hay gente que le tiene miedo o que quizás al revés es muy saludable, entonces comemos fruta todo el día, y acá como todo, equilibrio. La fruta está buenísima, tiene un montón de nutrientes, es un alimento natural, viene de los árboles, tiene fibra. Ahora, no es lo mismo cómo la como o la cantidad. Por ejemplo, estos dos tenemos jugo de naranja y naranja, o sea, es lo mismo. Esto tiene 3 naranjas, o sea, el jugo tiene 3 naranjas, perdió la fibra y se acumula más el azúcar. Y esto es también una fruta, pero es una porción, tiene un montón de fibra y tiene menos índice glucémico. Entonces, si bien es el mismo alimento, cómo lo consumimos o en las cantidades también va a influir en nuestra composición corporal. Porque ese pico de azúcar que genera, hoy en día sabemos que es uno de los principales factores de obesidad y sobrepeso, porque termina siendo en parte gran responsable de la epidemia de resistencia a la insulina que vemos en la actualidad. Y esa resistencia a la insulina termina generando ese círculo vicioso, potenciando aún más la obesidad y sobrepeso, y sobre todo que te cueste bajar si estás haciendo todo bien. Vos decís, estoy haciendo todo bien, pero empieza a aparecer esa resistencia a la insulina que genera que se te dificulte la cosa. Y esto sobre todo se termina potenciando después de los 40 años. Los 40 años, 45, empezamos a ver que esto aumenta, y entonces lo que haces cuesta mucho más. Exacto, bueno, ese era el tercer punto que venía, y viene un poco a colación de esto de que obviamente que una de las cosas que puede influir es la calidad de alimentos. Si yo consumo alimentos muy refinados, con alto índice glucémico, puedo predisponer más a esta resistencia a la insulina, que viene en círculo vicioso con el sobrepeso o la dificultad para bajar la grasa. Y lo otro que tenías ahí metido, ahora volvemos con la resistencia a la insulina. El cuarto punto era la actividad física, que el sedentarismo, el no moverse lo suficiente, también termina generando que tu metabolismo se achanche, esté más lento. Por eso necesitamos que te muevas en los tratamientos de obesidad y sobrepeso, y esa actividad física nos va a ayudar a mejorar la resistencia a la insulina. Sí, a ver, todo esto es entender ese equilibrio que en parte cuando uno busca bajar la grasa, tiene que, para hacerlo muy fácil, tiene que gastar más energía que la que consume. Entonces, la actividad física, más allá que a largo plazo mejora el metabolismo y el músculo, va a hacer que yo tenga un gasto energético mayor. Entonces, que me dé mejor esa balanza para poder llegar a mi resultado. Ahí teníamos factores en la placa que tenemos atrás, a ver si la vemos bien, lo que nos puede ayudar para mejorar esta resistencia a la insulina. A ver si vemos la placa y la podemos desarrollar. Que estaba una alimentación rica en fibra, en menos hidratos de carbono refinados, aumentar la actividad física que estamos hablando. Esto nos va a ayudar también en el descenso de peso, y ahí se agrega la suplementación, que tiene un rol muy importante junto a todos estos cambios de hábitos de vida, de llevar una alimentación personalizada, considerar esto que hablamos de las porciones. El agregado de un nutriente como metacitol es el primer paso luego de todo esto, que nos puede ayudar a mejorar esa resistencia a la insulina y a dar ese quiebre de lo que te está faltando para lograr ese descenso de peso. Sí, básicamente este metacitol del que estamos hablando, que en realidad es un derivado del complejo de la vitamina B, o sea, súper natural en su origen, que está bueno siempre a la hora de hablar de suplementación y complementar la alimentación, primero intentar hacerlo desde lo más natural posible. Lo que va a ayudar básicamente es ayudar a ingresar el azúcar en sangre. Ayuda a la insulina, que es esta hormona que cuando hay resistencia es como que trabaja, intenta hacer su trabajo, que es meter el azúcar en las células y no puede. Entonces lo ayuda a poder lograrlo, sensibiliza eso, y eso genera, ¿qué pasa? Que mi cuerpo pueda responder mejor después a su ciclo de gastar la grasa.
cuando la insulina está constantemente en sangre, intentando hacer ese trabajo, el mensaje que recibe el cuerpo es: no podemos usar la grasa, hay que guardarla. Entonces, lo que va a ayudar a Metacitol es ayudar a mejorar la resistencia a la insulina, usar más grasa en el organismo y poder así mejorar la composición corporal. Claro, esto de mejorar la función de la insulina, sensibilizarla, hace que los niveles de azúcar en sangre bajen, entonces tengamos al páncreas trabajando menos, no liberando tanta insulina, que va a generar esto del depósito de grasa que nos comentaba Delphi, que además está vinculada en generarnos apetito, en que no podamos parar de comer, y por eso también esto está muy vinculado a la adicción a determinados alimentos. Que nos genera ese pico de insulina, no podemos cortar de comer algún alimento que te genera adicción y que arrancás y no parás, pues porque estás liberando constantemente insulina. Por eso ese tipo de alimentos a veces es mejor evitarlos. Esos que te generan adicción, correlos. Por eso. Sí. Entonces, como decimos siempre, a ver, es todo en esta mesa con muchas patas. Hay que ir trabajando de a poco en ver, bueno, elegir la calidad primero, ver las porciones de los alimentos, complementar con actividad física, porque si no a largo plazo no voy a poder sostener ningún plan si mi metabolismo no está activo, y la complementación con Metacitol, sobre todo el RI, que está bien orientado a lo que es resistencia a la insulina y control de peso. Se pueden tomar 2 cápsulas por día, por ejemplo en almuerzo y cena, y va a ayudar, digamos, a mejorar y destrabar eso que está pasando ahí con tu composición corporal. Vemos una placa de cierre para dar un resumen sobre todo la acción de este activo nutricional Metacitol, que es esta combinación de mi-inositol y de quiro-inositol en una proporción de acuerdo a la evidencia científica de 40:1, que pertenece a la familia de las vitaminas B, como nos comentaba Delphi, que tiene una función específica en mejorar la función de la insulina en diferentes tejidos, entre ellos el cerebro, el corazón y ovario, y fundamentalmente hacernos utilizar la grasa corporal, porque es lo que buscamos en los tratamientos de obesidad y sobrepeso, bajar grasa sin perder masa muscular. Muchas gracias, Delphi. Vamos a la mesa con el resto del equipo. Está marca registrada, licenciado Marcelo Rabinovich, con tu columna. Impresionante lo que aprendí, la verdad, debo reconocer, me encantó. Pero vamos a ver cuánto influye también el entorno, ¿está bien? Porque durante mucho tiempo se pensó que tu salud dependía del médico, tu sistema inmunológico, pero hoy la ciencia demostró que más allá de tu ADN, la clave es los vínculos que uno tiene cotidianos. ¿Está bien? Esto es muy interesante, porque, a ver, vamos a ser honestos. ¿Las emociones se contagian? Sí. Sí, claro. Los hábitos uno los va aprendiendo de acuerdo a la convivencia con la que tiene, con la gente que uno se rodea. Sí, es así. Muy bien. La mamá de chico. Por eso es tan importante Permanente. el ejemplo que damos como padres. Los padres, los amigos, y después también algo que es importante es que las decisiones financieras, hasta de pareja, mucho tiene que ver con quién estamos, nos vamos moldeando. Bueno, hoy vamos a ver justamente cómo concretamente esto ocurre, pero de una manera que uno no se da cuenta, pero te influye, y la ciencia tiene mucha data sobre cómo esto impacta. Hay un estudio de Framingham, vamos a hacer una placa sobre justamente cómo concretamente ese entorno influye. ¿Cómo Por ejemplo, influye tu grupo cercano en tu destino? La salud es contagiosa. Pero hay un estudio de Framingham del año 2007. Escuchen esto, Si un amigo cercano engorda, hay un 57% de posibilidades que eso ocurra también con vos. Lo de Framingham es impresionante. Es impresionante, porque sabes que Framingham es una ciudad en los Estados Unidos muy cercana Totalmente. a Boston, y lo que tiene en particular esta ciudad es que ahí se viene desarrollando el estudio epidemiológico desde hace más antiguo a nivel de la historia de la medicina, donde se siguen a todo habitante de esa ciudad que va al hospital público de Framingham, tienen los datos, y a partir de ahí se pudo identificar los distintos factores de riesgo que hoy hablamos y que hoy sabemos que son las causales de la enfermedad cardiovascular, entre ellas la obesidad, y cómo impactan distintas cuestiones, entre otras esto que nos estás contando. El 60% de que yo engorde si engorda alguien cercano. Y lo mismo, el tema del cigarrillo. Pero lo mismo con la actividad física. Si vos te juntás con alguien o un grupo de gente que se mueve, que tiene hábitos saludables, probablemente te contagie esa actividad o esa cuestión que hace que lo lleve a una mejor salud. ¿Y la pareja? Y la pareja influye muchísimo también. Es más, yo reconozco que tengo culpa de la medialuna que haya una clave por vos, ¿está bien? Pero quiero mostrar otra
dentro de la placa, otro factor importante que tiene que ver con algo que para mí, digamos, A ver, no es menor, vemos que la es el placa. tema también de tus ingresos esto es tienden impresionante. al promedio de tu grupo cercano. Vamos a Fíjense desarrollarlo esto, toda. Después entramos Dale. cada punto. Las relaciones afectan el cuerpo y la neurociencia del vínculo. Vamos a ir desarrollando estos 3 puntos más que Piensen esto, 5 personas cercanas. Sí. Lo que dice este estudio, que tu promedio de ingreso, o sea, es prácticamente más o menos el mismo que el promedio de tu grupo más cercano. O sea, las 5 personas más cercanas, el ingreso que tienen, es muy común que vos tengas un ingreso similar. ¿Por qué? Porque los hábitos financieros, también las decisiones que uno toma, mucho tiene que ver con el entorno. Mirá vos. Pero es impresionante. Pero cómo esto eso también es influye. con quienes vos te vas juntando o, No, o las quienes personas vos te... con los que uno está... Bueno, está bueno esto, porque yo puedo elegir también. Yo puedo elegir, pero quiero que ustedes sepan que es real que uno se mueve en un entorno, cuando ese entorno es más cercano a vos, influye también hasta en las decisiones que uno toma a nivel económico, a nivel financiero, hasta el tema de la pareja. O sea, no es un tema menor. O sea, hagan ustedes el cálculo, ¿eh? Empiecen a ver quiénes son aquellas personas y van a ver cuánto influye. Después ahí comentamos el tema de que las relaciones también impactan... En tu cuerpo. Totalmente, pero ¿a qué se refiere? A ver si están de acuerdo. Cuando uno tiene relaciones tóxicas, esto libera cortisol y obviamente impacta en el sistema inmunológico, pero cuando uno tiene buenos vínculos, también genera oxitocina y esto que genera que se refuerce el sistema inmunológico y que haya mejores expectativas de vida. Por lo tanto, es increíble cómo este tema del entorno también influye en la salud. Y el último que me encanta, ¿oyeron hablar alguna vez de las neuronas espejo? No. Neuronas espejo. Neuronas de espejo. Es como que el ser humano imita los componentes que observa y hasta las emociones. ¿Está bien? Entonces, si yo estoy en un grupo que son depre y van para abajo y se quejan, uno empieza a tener la misma sintonía de ese entorno. Es increíble. Entonces está bueno para ver si uno tiene concretamente un grupo tóxico o saludable. Pero la neurona de espejo imita y empieza, claro, porque yo creo que lo normal es lo que hace el entorno. Entonces, sin darme cuenta, me voy, obviamente, asimilando. Es más, yo debo reconocer que con este programa le pedí a Gaby que me dé la orden para un examen médico. Muy bien. Muy ¿Está bien. A Delphi la voy a llevar al grupo Running para que dé una charla. Muy bien. Y a Milton para que me invite a almorzar. Pero, recomendaciones. Vamos a comer bien. Recomendaciones, a ver. No, sano no. Bien. Ah, sano y bien. Y sano y Ahí bien. está. Casi me voy al otro grupo. Algunas recomendaciones como para que uno pueda romper con esto. Porque, insisto, no es simplemente vivir en una burbuja o aislarte del mundo. No, simplemente entender que ese entorno también influye no solo en tu presente, sino en tu futuro. Y hay una placa ahí que habíamos A ver, para vamos con la otra placa. ¿Cómo desarrollar las relaciones nutritivas? Elegí conscientemente con quién compartís tu tiempo, mostrate auténtico, rodéate de personas con mentalidad de crecimiento, establecé límites sanos, invertí tiempo de calidad, no solo cantidad. Yo reconozco que cuando estábamos diciendo sobre mis hijas, a qué escuela secundaria ir, no era solamente el tema de lo académico, también era un poco el entorno, si tenían los mismos valores que uno. No es menor, porque esto influye en la gente. Y también influye que vos quieras que si tenés ganas de ir para adelante, juntate con gente que va para adelante. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque te tira para abajo el grupo. Repito, no es que no hay que verlos, pero cuando hay gente tóxica, cruza la calle. Tu tiempo es acotado y está bueno estar con gente que te suma, que te resta. Y aprender a decir, ¿sabes qué? No. No. Muy bien. Me encantó, A Delphi le sale Marca, bien, ¿eh? Sí, Me encantó. Delphi le sale Quiero hablar de bien. hipertensión. Vamos a hablar de hipertensión, tenemos que es un placas. factor de riesgo que afecta a mucha gente. ¿Cuánta gente hoy sufre de hipertensión? 42% de la población argentina por encima de los 18 años tiene hipertensión arterial. Y esto me parece fundamental porque es la punta del iceberg, ese asesino O silencioso. sea, 42% tiene Sí. hipertensión arterial y de ese porcentaje debe haber muchos que no lo saben o que están mal manejados. Mira, si te digo la cifra, te caes acá de hipertensión. 4% de control. 4%, o sea, de ese grupo que es prácticamente la Porque mitad de ¿qué la pasa? La población. gente se fía, dice, me tomo el antihipertensivo y me como un asadito el domingo, pizza, empanada, no controla nunca. Olvídate, tiene la presión por las nubes, a pesar de estar tratados. Entonces, y a veces están subtratados, ¿no? Es muy típico la combinación muy antigua de enalapril, atenolol, que vemos todo el tiempo y que no es lo mejor a dosis subóptimas. Así que bueno, pero hoy quiero hablar de la hipertensión secundaria. ¿Qué es la hipertensión secundaria? Vamos primero
primero a las placas que vamos. tenemos hechas acá, que están muy lindas, y quiero que la gente... Mira, fíjate esto. Esto que estábamos Uno de cada tres hablando. personas tiene hipertensión y apenas 25 controla la enfermedad. Uno de cada tres es hipertenso y el 40 no lo sabe. O sea, estamos en un momento, por eso las enfermedades cardiovasculares explotan a nivel mundial. Es la principal causa de muerte, 31% de la mortalidad. Quiere decir que en Estados Unidos, por ejemplo, cada 15 segundos se coloca un stent. Acá cada 15 minutos. O sea, la cirugía más frecuente es la cirugía de revascularización miocárdica. El stent es Y el conocer los valores de tensión arterial es algo simple. Simple. Bueno, ahí vamos a ver, segunda placa, Dale. que me parece importante, las causas de hipertensión secundaria. Como dijimos, la hipertensión primaria, Milton, es esta de que heredaste tus padres, están tus genes, lo manifestaste por el ambiente. Ahora, la enfermedad renal crónica, y después hay una que, bueno, voy a decir, es raro escucharlo en la televisión, pero estenosis de arteria renal, Milton. Mira. Eso es que las arterias del riñón, que alimentan el riñón, están flaquitas, o sea, están estrechadas, se pone a veces un stent y eso mejora muchísimo, especialmente en mujeres, excelente ese tratamiento y es reversible. Después tenemos endocrinológicas, por ejemplo, feocromocitoma, hiperaldosteronismo. Son causas raras, pero yo he visto muchas. El hiperaldosteronismo, digamos, se ve muy frecuentemente en mujeres o a veces una masa en la suprarrenal, así que esas son causas Esto endócrinas. está representando más o menos el 5% El 5%, de las causas de sí, hipertensión arterial. causas de hipertensión. Medicamentos tenés los anticonceptivos, los analgésicos, tenés algunos psicofármacos, después tenés descongestivos, que es frecuente gente que tiene, por ejemplo, alergias en la etapa invernal, que utilizan fenilefrina, ese tipo de anticongestivos, pum, aumenta la presión Y después tenés arterial. otras causas como la obesidad. Y después apnea tenés del la sueño, obesidad, el la síndrome genética. metabólico, la genética. Son más raras todavía. Son muchísimo más raras. Pero bueno, la apnea del sueño es algo frecuente que lo vemos cuando pedimos la presirometría, hace non-dipper, no baja a la noche. Así que recordá siempre descartar, especialmente, ¿sabes dónde? En pacientes jóvenes. Porque en el paciente adulto, generalmente, adulto digo por encima de 35, 40, 50 años, generalmente es una hipertensión primaria, pero en la secundaria es eso. Vamos a los valores. Valores. Tercera Valores de placa. presión arterial. Vamos con la Entonces, placa. nueva guía de 2024 revela presión arterial no elevada en consultorio por debajo de 12,7. Mirá ese nivel, Y en el hogar 12,7, 120 de máxima, 70 de mínima. Presión elevada. Escuchen, esto es importante, porque acá, claro, la hipertensión se cataloga ahí abajo, hipertensión es por encima de 140-90, pero en el medio está este gris, ¿no? Presión arterial elevada, prehipertensión, algunos lo llaman hipertensión previa, ¿no? Es, digamos, entre 120 y 139, vamos a poner. Entre lo que es lo normal ideal y la hipertensión, tenemos ese grupo que lo llamamos presión arterial elevada, no es hipertensión. No hay que tratar, claro, no es que yo te voy a dar un antihipertensivo, no, estilo de vida. Probablemente sea como la precuela de lo que viene, entonces quizás tengas obesidad, insulino resistencia, tengas dislipemia, tengas el complejo metabólico que a nosotros nos preocupa tanto, porque estar metabólico, estar inflamado crónicamente es lo que a nosotros nos preocupa, entonces estás ahí. Entonces, ahí cambios en el estilo de vida. Y si ya 140-90, presurometría, estudios, ¿no? Presurometría, ecocardiograma, ecodoppler vaso del cuello, cardiografía por impedancia, ergometría, todo eso nos da, examen cardiológico, electrocardiograma, nos da para que sos un hipertenso, probablemente requieras tratamiento. ¿Y sabes cuánto? El UKPD es un estudio enorme, dice que un hipertenso promedio hasta requiere 3 o 4 medicaciones para bajar la presión, increíblemente. Bueno, no tenerle miedo al tratamiento, hay que hacer el tratamiento completo, pero sobre todo conocer tus valores porque tenés mucho para hacer desde el estilo de vida y si no alcanza, medicación específica que te va a ayudar a controlar los valores de tensión arterial. Se nos fue la hora de ADN Buena Salud, se nos fue, no queda tiempo para más, queda la línea abierta para que dejes tu consulta, tu pregunta en el momento que quieras, al WhatsApp o a las redes sociales y nosotros nos volvemos a encontrar siempre, siempre en la televisión pública haciendo mucho más ADN Buena Salud.